Hola, soy Angélica. Hola, yo soy Frida. Bienvenidos a Te doy mi palabra. Un podcast en el que compartimos nuestras historias breves de amor, pérdida y redención. Escritas por nosotras y para ustedes, junto al momento de inspiración detrás de cada una de ellas. ¿Me das tu palabra? Sí, te doy mi palabra. La historia del día de hoy comienza en un momento de vulnerabilidad, cuando el regreso a un lugar lleno de recuerdos desata un mar de emociones intensas. Una carta que jamás será leída se convierte en el medio para expresar lo que quedó atrapado en el silencio. Esperamos que la disfrute. La historia que les voy a leer a continuación se llama Velorio Eterno. Ahora tengo miedo. Ahora tengo todo el miedo que no tuve. Miedo de quedarme sola. Miedo de quedarme sola por mi afán enfermizo de no repetir esa historia que no me pertenece. Eso dijo la psicóloga el viernes pasado. Esa no es tu historia. ¿Y cómo no si yo estaba ahí? ¿Cómo hago para inventarme una historia que sea completamente ajena al pasado? Cuando volví a la que era nuestra casa, me senté a escribirte un correo con la certeza de que será entregado y nunca lo abrirás. Donde sea que estés ahora, espero que estés bien. Eres un hijo de puta por irte ahora, pero aún así no te deseo mal. No sé cómo estoy yo. No creo que ahora tenga suficiente claridad de todo, pero siento que quedé con cosas que decir o aclarar y me gustaría hacerlo, aunque no sé para qué. Quizá primero partir diciendo que no ha sido nada fácil, pero quiero confiar que un día esto pasará. Ahora miro hacia atrás y siento que hay una nebulosa en varios meses donde viví más bien por inercia, porque estaba muy triste y me sentía muy perdida. Me habría gustado decirte que lo sabía todo. Nunca voy a saber qué explicación me habrías dado. A veces me da rabia y otras veces me da consuelo no haber tenido ese enfrentamiento. Pero saberlo solo abulta el dolor. Fue la guinda de la torta, o algo así. Creo que siempre lo supe, incluso antes de la certeza, pero también era muy cobarde para indagar más, porque obviamente no quería sufrir. También, no sé por qué actué como lo hice. Recuerdo claramente la sensación de ese día en el patio. No puedo recordar cómo comenzó todo, pero recuerdo claramente cuando te exigí que me mostrara los mensajes y tu cara se desfiguró. Ahí entendí muchas cosas, pero no supe qué hacer. Recuerdo que te molestó mi supuesta frialdad y la verdad es que estaba perpleja. No sabía qué pensar. Frente a lo que tenía, no me explicaba lo que podría haber pasado, porque se me hacía imposible que tú hicieras algo así. Hice lo que sabía, huir hacia adentro, porque soy una maldita cobarde. Ahora me pregunto si está bien mi reacción, incluso si está bien el dolor. No sé si está bien querer saber detalles, pero ahora que lo supe no puedo dejar de pensar cosas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hablaron? ¿Cómo llegaron a eso? Aunque me duela, quiero saber qué estaba haciendo yo, dónde estaba y si quizá tuve la culpa. A la vez cuestiono mi moral. Creo que habría sido distinto si me lo contabas. Me pregunto si de haber sabido habría sido más abierta frente al tema. Me pregunto qué pasaría si me hubiera pasado a mí, si yo hubiera hecho lo mismo, si te hubiera contado o si lo hubiera guardado como un secreto también. Si lo miro desde afuera puedo verte sintiéndote mal, puedo entender tu sufrimiento y tus malas decisiones, pero estando dentro de este cuadro me cuesta ser objetiva porque duele saberme en esa posición, me siento ingenua, me siento tonta, vulnerada. Quizá está bien haberlo confirmado ahora y no en ese entonces, quizá no habría mejor momento. Al menos me regalaste días de licencia. He podido estar acá en mi casa, acostada, sintiéndome mal, libremente, con la comprensión y lástima de todos, sin tener que ir a trabajar y mirar al resto de las personas del mundo y dejar que ellos me miren a mí. Desde lo profundo, reconozco que no quiero ser la persona que está en esta situación, pero lo acepto. Soy esa persona.
No pensé que alguna vez tendría que apropiarme de una historia como esta, tan cliché, tan ridícula y a la vez tan fuera de lo común. Pero así es, me tocó ser esa persona. Quiero perdonarte, de verdad quiero. La humana errante que habita en mí quiere hacerlo. La humana temerosa, la humana que se pregunta ¿qué tal si hubiera sido yo la que hacía eso? La humana que sabe que no es mucho mejor. La humana que tiene miedo de hacerle algo así a otra persona y querer ser perdonada. Pero en esta circunstancia no sé qué implica ese perdón más que una comprensión objetiva de que esas cosas pasan y que esas cosas duelen. Sé que me dolió, sé que me duele, sé que te dolió y que ya no te duele más. No sé cómo podré relacionarme con tu recuerdo de ahora en más. Quiero ser madura, quiero ser sabia, quiero al menos parecerlo. Quiero honrar las cosas buenas, quiero honrar todo lo bueno que fuiste alguna vez. Quisiera haber sido menos cobarde y hablar, para sentir que nos liberé de la pena, de la culpa, del dolor. Pero eso ya no ocurrió. Ahora estoy aquí, abrazada a esas muchas preguntas y mi cabeza no para de atar cabos, de suponer cosas, de imaginar, porque así funciona, no puedo evitarlo. Cuando me dijiste la noche anterior que tenías algo que contarme, pensé que ibas a confesarme la infidelidad. Eso me genera contradicción ahora, pero también me confirma lo que te decía antes. Quizá no había mejor momento que ahora. En ese sentido, solo quiero que sepas que no me debes nada. Los secretos son distintos de la intimidad. Lo que me ocultaste mientras estábamos juntos fue un secreto y estuvo mal. Pero no es que no pudieras tener un mundo que me fuera inaccesible. Esa era tu intimidad, fuera de la intimidad que compartimos. Seguramente yo también siempre tuve ese espacio de reserva para mí. Sé también que ese fue un síntoma de otros problemas que estaban de fondo y que nunca resolvimos. Así que creo que tengo que aprender de todo y no solo de este episodio. No te quito responsabilidad, obvio tienes volición, pero sé que la pasaste mal y ella en cambio siento que se burló de mí los meses siguientes. Apareció en el velorio y en tu funeral. Allí estuvo llorando discretamente ante el tumulto, pero también me abrazó, me ofreció su consuelo y aunque ya sabía todo, no tenía fuerzas para escindir este dolor y pedir cuentas. Creo que me dolía también por mi historia, no puedo evitar confundir tus acciones con las de mi papá. Y sabía que no me libraría tan fácil de ella, porque quedamos unidas por siempre con tu muerte. Vino un día y el conserje que la conocía, ya imagino por qué, la dejó pasar sin consultarme. Qué sinvergüenza esa hija de puta. La vi por la mirilla a los primeros golpes y no abrí, pero estuvo golpeando insistentemente y luego deslizó un papel por debajo de la puerta, donde se disculpaba por molestar y decía que necesitaba tu computador por cosas de trabajo. Sospeché que no era cierto y que en realidad quería borrar evidencias de su aventura. La dejé pasar solo para torturarla un poco. Le dije que no podía pasarle el notebook aún, pues había cosas privadas que respaldar y que no había tenido tiempo. Recalqué la palabra privado y ella se sonrojó, pero intentaba disimular y siguió insistiendo que era algo cortito, que me lo devolvería al día siguiente, que había documentos muy importantes. No cedí y le dije directamente que había fotos y videos privados que no podían salir de esta casa. Volvió a sonrojarse y su voz se quebró. Comencé a fantasear con ideas violentas, con tomarla del pelo y dejarla encerrada por siempre en alguna habitación para maltratarla hasta que muriera. Por supuesto no lo hice, y para evitar dar rienda suelta a la rabia, le pedí con amable cinismo que se fuera, y le pedí por favor que entendiera que estoy de duelo por haber perdido al amor de mi vida. Nunca me referí a ti en esos términos, y dudo bastante que lo seas, pero no quiero ahorrarle ningún sinsabor. A ratos siento que es absurdo contarte estas cosas por correo, pero aun si las leyendas religiosas resultaran ciertas, no estoy tan segura de la omnisciencia de los fantasmas. Tu mamá no para de escribirme, vieja de mierda. Ya no importa que le diga así, ya no debo guardar la compostura frente a ti. Eso me gusta.
vieja de mierda, vieja de mierda. El mismo día del funeral, a minutos de sepultar tu cuerpo, se acercó y me apartó del resto para preguntar de manera nada sutil qué pasaría con el departamento del centro. Le respondí también de manera nada sutil que ese departamento no era mío y no me interesaba, que se quedara con la plata del arriendo. Desde entonces me escribe pidiendo disculpas y hasta me ofreció que cobráramos un mes cada uno. ¡Qué vieja más de mierda! Yo no le he respondido ningún mensaje. Deseo que se sienta mal para siempre y agradezco tanto su fervor católico en este momento. Por mi parte, ahora me siento un poco más consciente de mis pasos y me he atrevido a hacer cosas que tenía que hacer, pero no hacía por miedo y por la comodidad que tenía antes contigo, como buscar un mejor trabajo, aunque todavía no me va muy bien. La gente me tiene lástima. Piensan que estoy sufriendo por tu repentina muerte y que nunca podré rehacer mi vida. He recibido incontables datos de psicólogos y psiquiatras, especialmente de tu círculo cercano, esa gente de mierda. También me ofrecen su oído. Si quieres hablar, aquí estoy, repiten en coro los muy imbéciles cada vez que me ven. Y la verdad, lo que menos quiero es hablar de tu muerte con otras personas. De hecho, abrí una cuenta en una app de citas. No me atreví a poner una foto mía. No es que me preocupe ser descubierta por tus conocidos, más bien quiero evitar toparme con alguno de mis alumnos. Puse una foto de Sheryl Fenn interpretando a Audrey Horne en Twin Peaks, con su trajecito blanco cuando fue a la sota tuerta. Me encanta, la foto perfecta, y va acompañada de la siguiente leyenda. Muchacha imperfecta busca hombre imperfecto de 32. Exige lectura de Ovidio. Ofrece A. 2 pechos de paloma. B. Toda su piel liviana para los besos. C. Mirada verde para desafiar el infortunio de las tormentas. No va a las casas ni tiene teléfono. Acepta imantación por pensamiento. No es Venus, tiene la voracidad de Venus. Parece escrito por mí, ¿verdad? Pero es un poema de Gonzalo Rojas. Al principio dudé tener éxito sin una foto real y con una reseña tan extraña, pero he resultado muy bien. Me hablan amantes de la poesía y de Twin Peaks, al menos algo en común de conversar sin citar a la muerte. Deslizar el dedo hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo del panorama, es mi nuevo deporte favorito, porque me siento sola y también estoy caliente, y porque tengo rabia y quiero vengarme aunque ya no estés. No sé si este lugar virtual me hace sentir menos sola, pero me hace sentir deseada, aunque por lo general siento repulsión por quienes lo hacen. Nadie cubre completamente mis expectativas, entonces me siento ahí a pasar el rato y tiro mi caña al agua, tomo los peces y cuando se están asfixiando los suelto de nuevo. A algunos los destripo y luego los tiro a su suerte. Estoy ahí para hacer daño. No sé por qué decido usar tanto eufemismo para hablar de tirar con otros y luego no hablarles más. Supongo que tengo pudor de contarte esto, aunque no esté rompiendo ningún acuerdo. Igualmente, no creo que pueda conseguir algo más allá de una noche. Tampoco sé si quiero. No sé cómo gestionar mi miedo al daño sin dañar a otros. A ratos me siento anticuada en este mar que hace tiempo no visitaba. Me enamoré de la idea del amor y estamos obsoletos. Yo y mi idea del amor. Mi amor que supuse no era normal, resulta que es el sabor más común y menos ansiado. ¿Puedo ahora, después de todo, reconducir mi deseo? ¿Y qué es el deseo? Sigues aquí. Mi mente te tiene en una especie de criogenia, como si un día pudiera despertarte, pero no. Ya no vas a volver y si estuvieras acá tendríamos que hablar y probablemente sufrir igual. Te odio y después me siento mal porque estás muerto. Mi psicóloga tiene razón con eso del velorio eterno y lo entiendo. Lo entiendo y me duele. Los días siguientes a tu funeral escuché esa canción incansablemente y me sentía muy mal. Tengo que enterrarte de verdad. Lo quiero y lo necesito. La muerte tiene una voz suave que solo sopla al oído de los distraídos como un murmullo del viento. La muerte es un buen mensajero. La muerte todo lo aclara y su dulce voz es consuelo. Como serpiente mudo mi piel y ofrendo a la muerte eso que antes fui. Gracias por los cambios. Gracias por el miedo.
Como en cada episodio, le voy a hacer una serie de preguntas a Angélica respecto a la producción de este texto. En ese sentido, Angélica, platícanos un poquito. ¿Cuál es el proceso creativo que tú haces para realizar todas tus historias? Mira, hay distintas fuentes de inspiración. Si hablamos como de fuentes de inspiración, pero creo que algo que puede ser como que regular es la realidad, como que tomo cosas de la realidad que luego ficciono. Entonces puede ser que un disparador del texto sea algo que me pasó realmente, o algo que escuché, o algo que leí, una noticia, algo que yo haya visto que pasó en la realidad y que luego empiezo a escribir y luego la historia parece que toma vida propia y empieza entonces a surgir personajes, situaciones, escenarios, que en realidad no son parte de lo que realmente ocurrió, pero que se va nutriendo esta historia. Entonces creo que ese es como el proceso creativo, como tomar algo de la realidad como disparador para luego transformarlo en una historia. Qué interesante. Sí, sí, creo que todos los escritores hacemos un poco parecido a ello. Una idea se va transformando en personajes y en situaciones que vamos escribiendo. Y en ese sentido, Angélica, ¿cuál ha sido tu fuente de inspiración para esta historia? Sí, yo creo que acá en esta historia en particular empecé a escribir distintos temas. Partió primero como una historia donde yo estaba narrando cuestiones de mi infancia, pero luego en un proceso de edición del texto, eso lo quité, pero de ahí partió. Y luego empecé a escribir algo que estaba relacionado como con un término de una relación. Esto devino, por ejemplo, en tema de la muerte, que no es parte como de la realidad, o el tema de la infidelidad, qué sé yo, que son cuestiones como que todas las personas vivimos en algún momento de nuestra vida, eh, que se empezaron a unir en esta historia. Y creo que de ahí como que partió desde distintas fuentes, digamos, cuestiones que pueden ser reales o no, y se fueron uniendo como distintos fragmentos de historias distintas que terminaron formando una sola historia. Sí, 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 sí se ve que se fue armando la historia con distintos, bueno, con distintas situaciones y se fue haciendo solo una. Y respecto a esta forma en la que integraste esta historia precisamente, hay un punto que me llamó mucho la atención personalmente y es esta idea que en general las mujeres tenemos, ¿no? De no mantenernos solas. Y en algún momento, bueno, cuando estuve leyendo, me vino mucho a la mente esa situación. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que son situaciones como que, bueno, como te decía, que son situaciones comunes de lo que vivimos todos los seres humanos, pero en este caso es como quizás parte de la experiencia femenina, como ese miedo a quedarse sola y de pronto como ese miedo también puede devenir en malas decisiones, en por no quedarse sola, estar con cualquier pareja o rodearse, porque puede que no sea solamente las parejas, o rodearse de personas que quizás no nos convienen tanto o que no son tan buenas amigos o amigas, y que responde a eso muchas veces, a ese miedo que tenemos como de enfrentar ciertas situaciones o etapas de la vida como sin una compañía tan cercana. Entonces, claro, yo creo que es un miedo muy humano, pero también particularmente femenino. Sí, claro. ¿Y tú crees que este concepto precisamente de la soledad es algo como impuesto hacia las mujeres? Yo creo que sí, sí, hay una cosa, parte de la socialización quizás desde que somos niñas, que es como que hay que buscar una pareja, como que te complete o que te ayude a resolver ciertas cosas en la vida, y si no lo logras es como un fracaso, como dentro de todo el checklist de cosas que hay que hacer en la vida, como que si no logras encontrar pareja, entonces algo no está bien. Y creo que es como un mandato que se hace más a las mujeres y a los hombres no es tan relevante, yo creo, para los hombres no es tan relevante si tienen o no una pareja estable, o si tienen varias parejas, o si tienen varias parejas que a lo mejor duran poquito tiempo, como que no es tan importante. Pero para una mujer no tener una relación estable que dure harto tiempo, parece que se experimenta más como un fracaso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo también considero lo mismo, definitivamente. Es un criterio impuesto, ¿no? Que a todas las mujeres no lo imponen y definitivamente no tener una pareja o no alcanzar
en algún momento una estabilidad con una pareja, etcétera, pues sería como una especie de fracaso, ¿no? Y también creo que es un momento de repensar ese tipo de cuestiones como mujeres, ¿no? Eh, creo yo. Pero bueno, Angélica, pues voy a mi segunda pregunta, que se extendió muchísimo esta pregunta, pero bueno, voy a mi segunda. Ojalá sea. En nuestra segunda pregunta, Angélica, quisiéramos saber qué tipo de tópicos son de los que te gustan escribir en las historias cortas que escribes. Ujú. Mira, yo creo que hay un tópico frecuente, pero que no me di cuenta hasta que empecé a editar el libro que publiqué el año pasado. Ya el año pasado publiqué un libro que se llama Las Periferias, que es un libro de cuentos, y cuando yo estaba reuniendo un conjunto de cuentos para armar este libro, me di cuenta que había un hilo conductor entre todos ellos y que era el tema de la violencia. Pero creo que no había sido consciente de que me gustaba escribir sobre ese tópico, no fue una decisión consciente hasta que empecé a leer y a buscar como qué tenían en común todas estas historias para armar el libro. Y de hecho para ponerle el título al libro, para hacer como la reseña del libro, etcétera. Y entonces me di cuenta que la violencia puede ser como un tópico bien común de las cosas que escribo. Y por otro lado, vinculado con eso, yo creo que tiene que ver como con las desgracias humanas, como que todo lo que tiene que ver como con la miseria o los sinsabores de la vida, como que eso me gusta escribir. Oye, Angélica, por ejemplo, esta situación de que narras sobre la violencia, ¿crees que tenga relación en la forma en la que creciste, que haya impactado completamente tu escritura precisamente por una cuestión completamente personal? Sí, de todas formas, yo creo que si bien no es algo que había hecho tan consciente, estaba ahí, como que son cosas que experimenté, que me tocó presenciar o que de alguna forma es algo que me rodea hasta el día de hoy, porque si bien, bueno, yo crecí en un lugar en Santiago de Chile donde igual hay harta violencia, no sé si podría catalogarlo como de un lugar súper peligroso, porque no sé si llega como a ese nivel, porque igual uno puede salir a la calle, hacer la vida común y corriente, pero sí hay mucha violencia, violencia como explícita, como la violencia que uno ve en la calle, pero también mucha violencia también como oculta. Y creo que también esa es como una violencia que me gusta desnudar, como las casas donde parece que está todo bien y en realidad, no sé, hay violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, no están exentos de la violencia esos lugares, aunque no se vea. Entonces, yo creo que todas esas cosas como situaciones violentas que a veces no son tan transparentes o que las mismas personas le quitan importancia cuando no es como una violencia tan explícita o no es violencia física, porque a las personas yo creo que les es más fácil reconocer la violencia física con la etiqueta de violencia, pero cualquier otro tipo de violencia no es tan fácil. Sí, claro, es que la violencia se va normalizando poco a poco, ¿no? Sin que, digo, sus niveles a veces son imperceptibles y eventualmente ya estás en un ciclo de violencia muy fuerte, ¿no? Eh, Exacto. qué interesante, Angélica. Yo no, al leer tu libro precisamente me di cuenta, pero no lo correlacioné hasta ahora que lo dijiste tú. Qué interesante. Pero sí, me inmediatamente que ahora que lo he estado leyendo, me he dado cuenta que tienes mucha razón y que hay una correlación en todas tus historias sobre una situación violenta. Pero también me llama mucho la atención algo que dijiste. Te gusta también descubrir la intimidad, ¿no? O sea, como estas situaciones que solo pasan en secreto, ¿no? En la secrecía de un hogar, en la secrecía de un matrimonio, como en esta situación de pareja también, o sea, y eso también es muy interesante. O sea, y entonces parte también de los tópicos de los que escribes, pues hablas mucho como de esta, de lo que nadie habla, ¿no, Angélica? Ujú. Sí, de hecho sí. Yo siempre repito lo mismo y estoy de acuerdo, no sé si quién lo dijo, pero por ahí en algún momento lo leí, que tiene que ver con que la literatura no tiene la obligación de tener como un objetivo de educación. Y pese a eso, puede ser educativa. Y creo que me quedo con eso, como que si bien la literatura puede tener muchos objetivos, como entretenernos, como a lo mejor mostrarnos mundos o situaciones que no conocemos, también puede tener una función educativa, aunque no es como su único rol o su obligación.
Y creo que en ese sentido, poder hablar de esas violencias que no son tan evidentes, nos ayudan también a mirarnos a nosotros mismos o a mirar nuestro entorno y darnos cuenta de que a lo mejor sí hay violencias o hemos ejercido nosotros mismos violencia, a lo mejor no de manera intencional, porque de hecho por ahí hay un cuento, no sé si ya llegaste a ese punto, donde en realidad la violencia se produce como por una omisión. Y claro, cometer un error de pronto no hay una violencia como intencional, pero es un error que de pronto tiene consecuencias incluso fatales. Entonces ahí está la violencia de todas formas. Sí, claro. Sí, 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 sí. Qué interesante. Me quedo pensando en lo que me resta de tu libro con esta idea. Pero bueno, Angélica, pues entonces si gustas, pasamos a la siguiente pregunta que te preparé. Va, sí. La tercera pregunta, Angélica, que te quería hacer es el formato. O sea, ¿por qué elegiste un formato de epístola? Sí, o sea, quisiera saber por qué elegiste este formato. Mira, yo creo que también ahí se relaciona con las cosas que me gusta leer. Y a mí me gusta harto ese formato, el formato epistolar. De hecho, me acordé ahora que me hiciste esta pregunta de un libro que cuando yo era niña me gustaba mucho. Y es un libro infantil que se llama, lo busqué de hecho para estar segura del nombre, se llama Querida Susie, querido Paul. Y es un libro donde dos niños que eran amigos y se cambian de casa, uno de ellos a otra ciudad o a otro país, no me acuerdo, se empiezan a mandar cartas. Y a partir de esas cartas, cómo se va dibujando la situación que vive cada uno de ellos, y van contando, te van mostrando los personajes, te van contando la historia, todo a través de las cartas. Claro. Y ese libro a mí me gustaba mucho cuando yo era chica. Ese libro estaba en la biblioteca de mi colegio y lo saqué muchas veces, lo leí muchas veces. Y ya de grande también, como que creo que me gusta harto ese formato, tanto cuando es ficción, como cuando son cartas reales. Por ejemplo, cuando, no sé, un escritor muere, que igual puede ser un poco como invasión de privacidad, pero después se publican sus cartas. Y es como, y uno se da cuenta que escribían cartas maravillosas. Por ejemplo, Gabriela Mistral, no sé si conoces a Gabriela Mistral, ya que la poeta chilena, Sí. ya publicaron un libro de cartas que ella enviaba a su asistente en ese tiempo, y a partir de esas cartas también todos se pudieron dar cuenta de manera como más pública que en realidad tenían una relación, ya, pero eso no era algo que se haya transparentado en ese momento, de que ellas tenían una relación lésbica, puede ser por la época, qué sé yo, no era algo que se dijera, y las cartas son muy bonitas, son como muy, muy así, cartas románticas, pero así, imagínate, Sí, una claro. gran escritora. Entonces, unas cartas muy bonitas. Y yo creo que por eso me gusta ese formato, como que uno a través de contarle algo a otra persona, puedes tener la posibilidad de contarle al lector una historia. Claro, 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 qué interesante. Y por ejemplo, Angélica, esta carta que tú escribes en esta historia corta que ya nos hiciste favor de leer, eh, ¿nació de una carta precisamente o fue solamente tomaste un formato eso solo por hacerlo en ese formato que te gusta? Mira, yo creo que lo llevé como a un plano más actual, y era como que estuviera escribiendo un correo electrónico. Entonces, de hecho, hay varias cosas que yo escribo y que en algún momento hacía mucho porque, por ejemplo, a veces me ponía a escribir en el trabajo y como no era mi computador, lo que hacía era abrir el correo electrónico y me mandaba un correo a mí misma escribiendo algo. Y después las cosas se transformaban en algo que como ya más grande. Pero claro, ese tema de usar el correo electrónico para escribirme cosas a mí misma, que después terminaban siendo historias o qué sé yo, o escribía a veces cómo me sentía en ese momento, o si me pasaba algo, creo que sí, me acomoda como ese formato. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Qué interesante, Angélica. Pues entonces voy a seguir con mi siguiente pregunta. Va. En el texto, Angélica, hay una parte que a mí me quedé con la pregunta y fue precisamente cómo correlacionaste la situación de una muerte con una infidelidad. Ujú. Mira, yo creo que hay un link que puede estar hecho como por el mismo tema del concepto de pérdida. Entonces, como que se hizo fácil hacer ese vínculo, como de
que alguien muera o que alguien se separe. Y creo que la gente en el lenguaje común, cuando las personas se separan, también hablan muchas veces de duelo. No sé si has escuchado esos términos como que la gente ahora habla de hacer el duelo en la relación o hacer el duelo cuando la relación ya se termina. Pero como que hay el proceso de pérdida, sea cual sea, pareciera que está aparejado a esta idea del duelo. Entonces, no era tan loco como hacer este vínculo entre una separación por una infidelidad, pero que además está atravesada por la muerte. Claro, claro, claro. En esta historia de ficción, ¿no? Nos presentas esta situación, ¿no? Que además tú ya estás elaborando un duelo, pero sobre un duelo, ¿no? O sea, porque Ujú. aquí estás hablando de una persona que sí le fue infiel en la relación de pareja, pero además hay un duelo a través de esto donde existió esta relación entre la muerte de esta persona infiel, ¿no? Y entonces es como el duelo sobre el duelo, ¿no? Exacto, sí, yo creo que ahí algo interesante y que espero que se haya plasmado bien en el texto, era como poder sobreponer también esas emociones, como que estaba la tristeza por una parte, obviamente, pero es una tristeza con rabia. Entonces, como que también me pareció interesante que pudieran estar ambas emociones presentes, que yo creo que pasa mucho cuando las personas pierden a alguien de la forma que sea, que no hay solamente una emoción, no es solamente como una tristeza pura, sino que muchas veces hay rabia, si es que hay cosas pendientes, o no sé si podrá haber alegría, me parecería un poco contradictorio, pero quién sabe, quizá también puede ocurrir. Pues también como psicóloga sabrás, pero son como 5 etapas del duelo, ¿no? Y dentro Sí, de esas, pues hay una confusión de emociones, ¿no? En todos los duelos. Entonces, sí, sí, creo que tienes mucha razón en eso. Y está muy bien como ir plasmando esta idea eh, sobre lo pendiente, ¿no? O sea, lo que quedó pendiente, lo que se quedó sin una, sí, sin una resolución, ¿no? Que finalmente cuando alguien fallece siempre pasa eso, ¿no? En esta situación, pues es una situación que tú hiciste ficción, que se desarrolló de esta manera, ¿no? Pero en la realidad también pasa, ¿no? O sea, te quedas con muchas cosas sin decir. Y en ese sentido, Angélica, en esta historia que tú obviamente hiciste ficción, pero que proviene de una cierta realidad, ¿tú crees que hay cosas que tú te has quedado sin decirle a las personas y por eso también haces como esta correlación entre la muerte y sí, bueno, y la infidelidad? sí, de todas formas, yo creo que algo súper interesante que también quise como plasmar ahí es cómo hay ciertas deudas o cosas pendientes que algunas pueden ser como más públicas y que todo el mundo las conoce, y pueden haber otras que sean más íntimas. Entonces, en este caso, el personaje habla de, bueno, cómo me ven todos los demás, pero a la vez cosas que solo el personaje sabe, de su relación con esta persona que fallece o estos otros personajes como la familia de él, etcétera. Entonces, que son cosas que muchas veces no son tan evidentes o no son tan públicas. Entonces, yo creo que sí. Si me preguntas a mí en mi vida personal, también, de todas formas, yo también a veces soy una persona un poco como práctica, quizás, y eso muchas veces deja como cosas sin resolver, porque para evitar problemas, qué sé yo, prefiero a veces, como decimos acá, cortar por lo sano. Entonces, cortar por lo sano significa cerrar todo y aunque queden cosas pendientes. Ya. Ok, bueno, pues es una forma de ser interesante también. Ok, sí, a veces, pues, digo, habemos gente que nos gusta más el drama, ¿no? Pero bueno. No, en ese sentido, estoy un poco. No, no soy tan soy más dramática para la literatura, pero en mi vida personal soy mucho más como práctica, tajante, lo que también puede ser problemático en cierto sentido. Pero sí, trato de ser más así como más práctica para tomar decisiones. No, lo que me ha pasado en mi vida en realidad es que he sido muchas personas, Ángel, como en la historia del episodio anterior. Entonces, he sido a veces muy dramática y a veces he sido muy práctica en mi vida. Entonces, yo creo que depende de la emoción que una pareja, un amigo, o sea, cualquier conocido, o sea, tú te correlaciones con esa persona. Creo que las conexiones que tenemos con las personas pueden ser muy distintas, ¿no? Y Sí, también sí, reacciones con ellos.
O sea, yo hay veces que me sorprendo a mí misma reaccionar de una manera completamente distinta a cualquier otra persona, ¿no? Entonces también siento que eso podría ser eh, lo que pasa. No sé. Es cierto. Sí, es verdad. Sí, y puede que a lo mejor haya otra versión de mí que todavía no conozco. Así que ahí estoy abierta a esa Estamos posibilidad. abiertas a muchas versiones de nosotras. Es verdad, total. Bueno, Angélica, voy a seguir con mi última pregunta y ya para acabar este episodio. Angélica, una última pensamiento que vino a mi mente cuando leí esta historia es precisamente que el personaje que está narrando la historia cree que las infidelidades son un cliché. ¿Tú qué opinas de esto como la autora de ello? Mira, yo creo que puede que sea un tópico cliché en la literatura, incluso en la literatura femenina, como que vemos harto este tema como del amor, el desamor, pero considerando también que ningún tema es como totalmente original y que es muy difícil que a esta altura podamos como inventar algo como muy, muy, muy original, yo creo que siempre se le puede dar una vuelta, como buscarle una, a lo mejor una relectura con una mirada más fresca, original. También las miradas de cada autor o autora son distintas, entonces también ahí uno va impregnando como de su propia experiencia o de su propia, me refiero a experiencia personal, pero también experiencia a lo mejor como lectora, como escritora. Entonces se puede transformar en otra cosa, como que puede partir de algo que puede ser cliché, un tópico muy cliché, como el amor, como el desamor, como la infidelidad, pero llevarlo a otro punto. Claro, sí, y además, o por ejemplo, Angélica, y tú como escritora, estos nuevos temas, ¿no? O sea, creo que tú y yo compartimos algo, ¿no? Que independientemente de que sí tocamos estos temas que son muy femeninos, tratamos de abarcar otros temas que nunca se consideraron muy femeninos. Y eso siento que nos podría hacer como un tipo de escritura distinta. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que sí, de todas formas, como quizás por la misma forma en que nosotras tenemos de ver las cosas, o las mismas, lo que hablabas tú la vez pasada y ahora también el tema de las versiones que hemos sido, también eso le da una mirada fresca a lo que estamos escribiendo, que aunque pueden ser temas como retocados o temas que quizás ya son muy revisitados en la literatura y especialmente en la literatura femenina, se le puede dar ahí como una visión distinta y también tomar temas, como bien dices tú, que a lo mejor tradicionalmente están más como vinculados a lo masculino y que en realidad también nosotros podemos abordarlos desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, lo que te hablaba antes del tema de la violencia, quizá la violencia también es un tema que pareciera estar como más vinculado a lo masculino y probablemente también lo vamos a encontrar más como tópico en la literatura que han escrito hombres históricamente, pero yo creo que es interesante también ver cuál es la mirada de nosotras frente a la violencia, cómo lo vemos nosotras, eh, cómo Es lo un podemos dar, etcétera. Claro, claro, perdón. Sí, en realidad eso se ha perdido, ¿no, Angélica? O sea, como que en la literatura femenina hemos perdido el punto de vista de las mujeres y por eso es importante reescribir esa parte, ¿no? Porque definitivamente la violencia la hemos vivido también nosotras, ¿no? Exacto. O sea, cualquier situación que pudiera ser acuñada a cuestiones muy masculinas también las hemos vivido nosotras. Entonces también es muy importante que empecemos a dar esa perspectiva femenina, ¿no? En todo lo que escribamos. Me parece muy interesante que si bien tomes cuestiones sí como esto que consideras, pues sí, cliché hasta cierto grado, pues empieces también a mezclarlo con otras vivencias. Y sí, me parece muy interesante. Sí, y de todas formas, no solo con una cuestión de género, sino también yo creo que con todos los elementos que conforman nuestra identidad, como que le aportan algo nuevo, como no es lo mismo a lo mejor que una mujer en Europa escriba de un tema que nosotras que somos mujeres latinoamericanas. Entonces, claro, también eso le da otra perspectiva distinta o de qué ciudad en qué ciudades hemos vivido o de qué estrato socioeconómico hemos vivido también. Entonces, como que creo que hay distintos elementos que también le van aportando como estas visiones un poco más novedosas.
Sí, claro, tienes mucha razón. Y además estas realidades que se van haciendo muy distintas dependiendo del escritor, ¿no? Porque finalmente todos estamos pendientes de nuestras propias vivencias, no podemos escribir con otras vivencias ni con otro cerebro, ¿no? O sea, es como todo va a estar correlacionado con lo que te integró a ti para escribir. Exacto, sí. De todas formas, creo que es interesante también hacer el ejercicio de a ver cómo podría yo escribir como una persona que no soy. Por ejemplo, yo a veces trato de escribir cuentos donde el personaje que narra es un hombre y es muy desafiante, es difícil. Como obviamente hay una cuestión de género que se cruza ahí y que a lo mejor no queda tan como genuino o orgánico que yo escriba como pensaría un hombre. Pero creo que es interesante hacer el ejercicio. Sí, claro, pues, inclusive solamente la creación de personajes cuando estás hablando de hombres, mujeres, ¿no? O sea, y empezar a escribir desde la perspectiva de sin importar el género, sin importar la situación, sin importar a veces el ambiente, ¿no? O sea, porque Sí, puedes poner una historia en cualquier etapa histórica y comenzar a escribir ahí, ¿no? Inclusive sin haberlo vivido, ¿no? Pero sí, es muy interesante. Qué padre ejercicio. Me gusta mucho lo que acabas de comentar. sí, así que hay también a la gente que nos escuche y que le gusta escribir. Yo creo que también es interesante cuando tenemos una historia en mente, empezar a lo mejor a jugar a qué ocurriría si el narrador fuera otra persona o la perspectiva de otra persona que sea distinta a nosotros también en términos de género, edad, origen, etcétera. Como que creo que es divertido e interesante jugar con eso. Pues sería muy interesante, público, ¿no? Que nos dijeran qué opinan de esta última reflexión que Angélica nos hace y qué opinan de estas historias que hemos estado contando hasta ahora y precisamente cómo su perspectiva pudiera ser distinta. Pues compártanos todas sus opiniones y también, como lo habíamos comentado en nuestro podcast anterior, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Angélica respecto a esta historia, por favor escríbanos en un comentario y en nuestros siguientes episodios pues las vamos a ir contestando dependiendo de las preguntas que nos hagan Angélica o a mí. Entonces, Eso. muchas gracias. Ya era mi última pregunta. Y pues bueno, ¿quieres decir unas últimas palabras? No, muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos que les guste mucho. Esperemos que hayan disfrutado mucho. Te doy mi palabra, podcast. Nos vemos. Chao. Chao. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube, @Te Doy Mi Palabra Podcast. Para más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/Te Doy Mi Palabra Podcast y disfruta de sorpresas exclusivas como escribir tu historia para el podcast, conocer finales alternativos y mucho más. Tu apoyo da vida a nuestras palabras.